Hola, muy buenas tardes, estudiantes de grado séptimo A y séptimo B. El día de hoy vamos a hacer el proceso de corrección y retroalimentación de las evaluaciones de bimestrales. Y pues la evaluación bimestral consta de 10 preguntas de selección múltiple con única respuesta. Y pues vamos a mirar las opciones eh, pausadamente y vamos a ver cuál era la respuesta, cuál era no y por qué no. ¿Listo? La primera pregunta decía, ¿quiénes destruyeron a Roma y en qué año? Yo les contaba a ustedes que uno de los aspectos que generaron la desintegración de lo que fue el Imperio Romano de Occidente, pues fueron las invasiones de algunos grupos que fueron llamados bárbaros, ¿no? ¿Sí? Ese fue uno de los motivos por los cuales comenzó la desintegración del Imperio Romano, ¿sí? A eso se le suma algunos problemas de corte político, una desestabilidad al interior de las dinámicas políticas del imperio, ¿sí? Una crisis institucional, una crisis de recursos, ¿sí? Entonces, recordemos que en las clases presenciales yo les decía que había unos pueblos que eran los germanos, que habían convivido pues muchísimos años con el Imperio Romano y que incluso trabajaron para o prestaron su servicio al Imperio Romano, ya fuera como campesinos o como mercenarios militares. Entonces, realmente el Imperio Romano tuvo grandes problemas para poder contener a estos grupos poblacionales precisamente porque estos grupos ya conocían muy bien cuáles eran las tácticas militares y qué tipo de cosas hacía el Imperio Romano o cómo reaccionaba el Imperio Romano frente a alguna calamidad de corte militar. Entonces las opciones eran bárbaros germanos, en paréntesis yo puse el año 500, B francos 476, bárbaros germanos 476 y la opción D ninguno de los anteriores. Eh, esta respuesta pues ustedes prácticamente ya la sabían porque pues hablamos de eso en las clases presenciales. Yo les hablé mucho de los germanos, ¿cierto? De cómo venían del norte de estos pueblos y que de alguna manera siempre estuvieron interesados en ser parte del Imperio Romano. Ya lo que quedaría por investigar era el año, ¿no? El año en que se desintegró, en que cayó el Imperio Romano, en que Roma fue destruida. Y pues el año es el año 476. Entonces la respuesta sería bárbaros germanos 476. ¿Listo? Y pues esta fecha es muy importante no solo por la caída del Imperio Romano, sino porque también demarca el fin de lo que podríamos llamar la Edad Antigua. ¿Sí? A partir de esa fecha comienza a decirse que comienza lo que se denomina como la Edad Media, uno de los temas que vamos a profundizar en el segundo bimestre. El año 476 da inicio a la Edad Media y esta Edad Media dura aproximadamente 15 siglos. Realmente es mucho el tiempo que dura esta edad, según la clasificación historiográfica que se le da. La Edad Media dura 15 siglos y pues el punto de inicio es el año 476. La segunda pregunta decía, la capital del Imperio Bizantino era A. Constantinopla, B. Roma, C. Venecia, D. Cerdeña. Primero hablemos del Imperio Bizantino, ¿no? Que también logramos hablar de eso en las clases presenciales. Y recordemos que para evitar la crisis o evitar que se desintegrara totalmente el Imperio Romano, pues se dividió en dos imperios, ¿cierto? Uno que era occidental y otro que era oriental. El Imperio Bizantino, por tanto, era el Imperio Oriental, el que quedó luego de la desintegración y destrucción del Imperio Romano de Occidente. La capital de este imperio, pues como tal no podría ser Roma, ya podríamos descartar esa opción, ¿no? No puede ser Roma. Venecia es una ciudad muy importante, pero no en ese momento histórico. Más adelante va a ser muy importante, más o menos en el año 1400, cuando se vuelva una de las ciudades más importantes del comercio fluvial a nivel mundial. Cerdeña es una isla que realmente no tuvo gran preponderancia. Y por último nos queda Constantinopla. Constantinopla realmente es la respuesta correcta, es la capital del Imperio Bizantino. Constantinopla es lo que hoy en día es la ciudad de Estambul. Estambul, que es una de las ciudades más importantes de Turquía. ¿Listo? Entonces la respuesta sería la A. 3. En su cultura el Imperio Bizantino fue más A. romano, B. griego, C. musulmán, D. ninguno de los anteriores. Esta pregunta de alguna manera era necesario revisar los videos o el material audiovisual que yo les envié porque a primera vista uno podría decir que fue el Imperio Romano, ¿cierto? Y digo, la cultura fue más de corte romano. Sin embargo, cuando vemos la cercanía del Imperio Bizantino
por ejemplo, con Grecia, como ustedes se pueden dar cuenta, miren, esta es la ciudad de Bizancio, es decir, es Constantinopla, y esta parte es Grecia. Realmente lo que lo separaba era un mar, el mar Egeo precisamente. Entonces, tampoco olvidemos que Grecia pues, ha sido una de las culturas más influyentes e importantes a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, la influencia del Imperio Bizantino fue en ese momento más que todo de corte griego. Más adelante también la influencia musulmana va a ser importante cuando comience a expandirse lo que llamaremos el Islam. Pero para términos de esa pregunta, la respuesta correcta era la B, es decir, griego. 4. La 4 dice, qué pena con ustedes. La 4 dice que el código justiniano, dos puntos, aclara las leyes para todos los ciudadanos, o aclaró las leyes para todos los ciudadanos. B, aceleró los procesos judiciales. C, influyó en las democracias occidentales. Y D, todas las anteriores. ¿Quién fue Justiniano? Pues fue uno de los emperadores que estuvo durante el año más o menos 527 después de nuestra era, que gobernó en el Imperio Bizantino y que buscaba Justiniano, pues de alguna manera recuperar toda esa gloria de la Roma occidental. Y una de las formas en que buscó esa unificación, pues primero fue de corte militar, trató de recuperar algunos territorios que había perdido el Imperio Romano después de la invasión germánica, y por otro lado también buscó una unificación en términos de leyes, ¿no? Que fueran las mismas leyes para todos los pueblos que estaban bajo el mando del Imperio Bizantino. Entonces, en ese sentido, aclaró las leyes para todos los ciudadanos, efectivamente, aceleró los procesos judiciales, efectivamente, e influyó en las democracias occidentales, claro que sí. La unificación de un solo código de ley, pues de alguna manera facilita mucho los procesos judiciales y va a ser tomado por varias de las democracias occidentales más adelante. Esta información también estaba en los material audiovisual que les hice llegar, y pues también era mi manera de ver si realmente ustedes lo revisaron, lo estudiaron, lo repasaron. ¿Listo? Pasamos a la pregunta número 5. ¿Cómo se llamaba la postura de quienes no estaban de acuerdo con la utilización de imágenes religiosas en los templos? Esta pregunta es muy interesante porque uno pensaría que el Imperio Bizantino era totalmente unificado, y al interior del Imperio Bizantino comenzaron a gestarse muchas formas o muchas corrientes diferentes al interior del catolicismo, ¿sí? Entonces, una de esas corrientes decía que no era necesario y que no debía adorarse, por ejemplo, a los santos, que no debe adorarse, por ejemplo, a los cuadros, como el que pueden ver ahí, ¿cierto? O imágenes que representaran a la Virgen, a Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, de alguna manera la gente estaba adorando una imagen de mármol, un cuadro, pero no estaba adorando a Dios. Entonces, este movimiento se llamó iconoclasta, ¿sí? Las personas que de alguna manera desde la tradición católica adoran o le rezan a una estatua de mármol, ¿sí? O que de alguna manera su iglesia tiene imágenes de ese estilo, pues se llama iconódulos. ¿Listo? Entonces, las personas que hacían esa crítica se llamaban iconoclastas. En ese sentido, la opción correcta no era ni querella de investiduras, tampoco era el código Hammurabi, que eso es un código mucho más antiguo, precisamente la antigua Mesopotamia. De ninguna de las anteriores tampoco era, y la opción correcta era querella iconoclasta. ¿Listo? Entonces era la querella iconoclasta. La pregunta número 6 dice, ¿en qué año cayó el Imperio Bizantino? ¿Sí? Es muy importante este año. Y yo les ponía varias fechas ahí a ustedes. Pon el año 1400, pon el año 1200, pon el año 1453 y el año 1483. Si ustedes revisaron con detenimiento los videos, perfectamente esa fecha se mencionaba. Y el Imperio Bizantino cayó en el año 1453. Como ustedes sabían, el Imperio Bizantino, al estar en Oriente, estaba en contacto con muchas culturas orientales,
turcas, de muchos pueblos que estaban en esas zonas, y se vio pues de alguna manera muy influenciada, pero también muy presionada. En ese sentido, quienes invadieron el imperio bizantino fueron el imperio turco otomano, y fue en el año de 1453, lo cual pues da por terminado este gran imperio, o el que podríamos llamar el gran imperio romano. ¿Listo? ¿En qué época surgió el imperio carolingio? El imperio carolingio, recordemos que fue un pueblo que se constituyó a partir de lo que podrían ser los francos, que fue uno de esos muchos pueblos que de alguna manera estuvo presionando el imperio romano de Occidente. Cuando se constituyen estos imperios francos, comienzan a hacer cierto tipo de alianzas, tanto familiares como militares, y una de estas alianzas permite una alianza con la Iglesia Católica, ¿sí? En ese sentido, pues esto le da una fuerza a Carlomagno y a todos estos poderes para poder hacer los procesos de expansión. Pero la pregunta dice, ¿en qué época surgió el imperio carolingio? Ya habíamos dado la respuesta desde el principio. Si les digo que en el año 476 comienza la Edad Media, o termina la Edad Antigua y comienza la Edad Media, pues, y el imperio carolingio surgió mucho después, pues evidentemente estamos hablando de la Edad Media, ¿cierto? No estamos hablando ni de la Edad Antigua, ni la Edad Contemporánea, ni tampoco de ninguno de los anteriores. En ese sentido la respuesta es esa, la Edad Media. Pregunta número 8. ¿Qué grupos sociales se identifican durante el sistema feudal? Recordemos muy bien que el sistema feudal es muy importante, primero estableciendo una diferencia con la Edad Antigua. En la Edad Antigua el esclavismo es muy importante, porque es la base fundamental en la que se basan esas sociedades. Entonces, los esclavos son quienes trabajan y de alguna manera sostienen a las clases altas, ¿sí? En la Edad Media de pronto comienza a cambiar eso. Los monasterios, los castillos, los señores feudales, toda esta gente apoderada, de alguna manera tenía un sistema que se llamaba el feudo. El feudo, ¿qué era? Era un sistema que se encargaba de autosuficiencia, de autoabastecerse. Entonces, ¿qué pasaba en este sistema? Que la base social del feudo eran los campesinos. Los campesinos, como ustedes pudieron revisar en el material audiovisual, no eran esclavos, pero tampoco eran libres porque tenían unas obligaciones con el señor feudal. El señor feudal de alguna manera garantizaba una seguridad y un alimento para esas familias que nacían dentro del feudo. Cuando hablamos del feudo no hablamos de una pequeña cabaña, no hablamos de un espacio muy pequeño. Un feudo puede ser grandes extensiones de tierra que hacen parte de una familia o de un señor en específico, o incluso de la misma Iglesia Católica. Entonces, esa es una gran diferencia que tenemos que establecer con la Edad Antigua. El esclavismo deja de ser importante o deja de ser indispensable en la Edad Media. Sin embargo, se mantuvo. Es decir, el esclavismo estuvo presente más que todo en el norte de Europa. Lo que hoy en día es Dinamarca, Noruega, Suecia. Países como esos, de alguna manera mantuvieron en cierto grado el esclavismo, ¿sí? Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que gran parte de la historia oficial de Europa pues no se desarrolló en el norte de Europa, sino en el centro, ¿sí? Lo que podríamos llamar hoy en día Alemania, Francia, Italia, Bulgaria, lo que es la península ibérica, todo este tipo de países, lo que es Austria, todos esos países de alguna manera fueron partícipes de esa historia oficial de la Europa medieval. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las opciones? A partir de esa explicación, pues vamos a leer las opciones. ¿Listo? Clero, nobleza, campesinos. Puede ser emperadores, esclavos, campesinos. Si ya les hablé que el esclavismo no fue importante o no fue indispensable en esta sociedad feudal, pues ya la descartamos, ¿cierto? Campesinos, esclavos y nobleza. Si hablamos de esclavos, pues es una opción que también tenemos que descartar. Clero, nobleza, esclavos. Muy fácil, ¿cierto? La respuesta sería la A, clero, nobleza y campesinos. El clero hace parte, que quiere decir la iglesia. La iglesia durante esta edad media tuvo un poder incontenible. Acumuló muchísima riqueza. Precisamente a partir, primero, del poder político que tenía y también del imaginario cultural que representaba la iglesia católica. Entonces yo les pongo un ejemplo. El señor feudal, que era el señor acaudalado, dueño de grandes extensiones de tierra, que tenía a su mando ejércitos o tenía a su mando también campesinos que eran los que abastecían el feudo, pues moría y pues de alguna manera para salvar
salvar su alma, pues al morir dejaba esas riquezas a la Iglesia Católica. Ese era tan solo uno de los ejemplos que se podían ver en esa época, y en ese sentido la Iglesia logró acumular grandes extensiones de tierra y a concentrar un poder político muy importante. Entonces la respuesta es clero, nobleza y campesinos. ¿Listo? Pregunta número 9. ¿Cuál era el propósito político de Carlomagno? Ser líder de la Iglesia Católica, reunir todos los poetas y sabios del mundo, establecer la obligatoriedad del latín como lengua oficial del imperio, unificar a todo el imperio en torno a una sola religión. Yo les dije que el imperio carolingio estableció una alianza con la Iglesia Católica, a pesar de que el imperio carolingio era eminentemente pueblos francos, ¿no? Que en algún momento fueron llamados bárbaros, ¿cierto? Y que fueron los que de alguna manera ayudaron a la destrucción de lo que fue la Roma o el Imperio Romano de Occidente. ¿Cuál era el propósito político de Carlomagno? Ser líder de la Iglesia Católica. Si Carlomagno tiene una alianza ya con la Iglesia Católica, no necesita ser líder de la Iglesia, ¿no? Reunir a todos los poetas y sabios del mundo. Esto de alguna manera sí pasó, que en el material audiovisual que yo les envié hablaba del interés de Carlomagno por el conocimiento y como consecuencia pues dio origen a lo que entendemos hoy como las universidades, ¿no? Es un gran aporte, ¿sí? a la ciencia, al conocimiento, y es que a partir de esto a partir de este interés, pues se comenzaron a crear instituciones que se encargaban de una formación académica, ¿cierto? Pero pues esto no es un interés tan eminentemente político. C. Establecer la obligatoriedad del latín como lengua oficial del imperio. Esta tampoco es la respuesta, porque el latín, si bien es una lengua antigua, que es la madre precisamente de las lenguas romances como es el español, el portugués, entre otras lenguas, el latín era un idioma que realmente estaba limitado a cierto sector de la población. Es más, muchas de las ceremonias eclesiásticas se celebraban en latín, y el pueblo raso, el campesino promedio, no sabía el latín, ¿sí? Por tanto, pues no podemos decir que esa respuesta sea la correcta. ¿Establecer la obligatoriedad del latín como lengua oficial del imperio? No, no era. Y D. Unificar a todo el imperio en torno a una sola religión. Si tengo una alianza con la Iglesia Católica, pues ya sé que tengo un gran poder conmigo, ¿cierto? Y el que busco el imperio carolingio comenzar a expandirse y comenzar a recuperar territorios que de pronto en algún momento tras la invasión germánica pues se habrán perdido. Entonces la respuesta correcta es la D. Pregunta número 10. ¿Qué factor da inicio al calendario musulmán? Este tema uno parecería que está un poco aislado de todo el fenómeno europeo, ¿cierto? Porque pues comienzan a hablar de Asia, comienzan a hablar de que Alá, que Mahoma, etc. Y realmente pues uno llega a pensar que no tiene relación, pero realmente se tuvo relación. Y el primer rasgo de esa relación tiene que ver con la conformación de lo que es el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino realmente está más en Oriente que en Occidente, como ustedes pueden ver. ¿Bien? Todo esto es Europa, y el Imperio Bizantino está aquí. Esto rosado es lo que hoy en día es Turquía, ¿cierto? Entonces, realmente sí es muy importante la influencia del Islam en muchos pueblos de Europa. Por ejemplo, en lo que hoy en día es España y Portugal, en lo que es la península ibérica. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué factor da inicio al calendario musulmán? Entonces nos presenta las siguientes opciones. A. El Corán. El Corán es el libro sagrado del Islam, ¿sí? Como la Biblia es el libro sagrado del catolicismo o el cristianismo. El llamado de Alá realmente era una opción para descartar, porque pues era una opción de respuesta más inclinada hacia lo místico, ¿no? No hacia un hecho fáctico. El nacimiento de Mahoma podría ser una respuesta, ¿no? Y la égira. Aquí la respuesta correcta es la D, la égira. ¿Y qué era la égira? La égira era cuando el profeta Mahoma, ¿sí? Que fue la cabeza más importante de lo que llamamos el Islam, comienza su migración de la Meca hacia su ciudad natal, que es Medina, ¿sí? La ubicación geográfica de esto, de lo que es el surgimiento del Islam, es aquí en la península arábiga, es decir, en Asia. Acá está la península arábiga, acá está el Mar Rojo, y todo esto es África. Por acá todo esto es África.
y acá está el mar Mediterráneo, acá está lo que podríamos llamar el Imperio Bizantino, ¿cierto? Acá está Estambul o Constantinopla, ¿sí ven? Todo eso es el Imperio Bizantino, y acá en la península arábiga es donde comienza a gestarse lo que podríamos llamar el Islam. Eso sucedió aproximadamente en el año 622 después de nuestra era o después de Cristo, y la respuesta correcta de la pregunta número 10 era la Égira. Bueno, muchachos, creo que ya hemos hecho una corrección suficiente de la evaluación. ¿Qué busco con esto? Pues que pues, genere más preguntas que certezas, ¿no? Porque el propósito del conocimiento es ese. ¿Qué buscamos para la otra semana que comienzan las clases en forma del segundo bimestre? Pues hacer un repaso por estos temas, por lo que fue el Imperio Carolingio, por la influencia del Islam y cómo llegamos a hablar de esto que es la Edad Media, de estos casi 15 siglos de lo que denominan la Edad Media, ¿sí? Que también se dividen en algunos periodos y que también tiene unos actores políticos muy importantes. Entonces, por último, pues les vamos a dejar muy claras las reglas de ciencias sociales y también de cátedra afrocolombiana, ¿no? Primero, pues la puntualidad. Si yo digo que vamos a reunirnos en vivo a X hora, pues tratemos de hacerlo 10 minutos antes, ¿cierto? De tal manera que vamos solucionando problemas de conexión, vamos solucionando problemas de audio. Por lo general, cuando uno recién se conecta, se presenta algún problema. Entonces, evitamos ese tipo de complicaciones. Por otro lado, también vamos a utilizar grabaciones como estas, sí, grabaciones que yo voy a hacer desde mi casa sobre algún tema en específico y pues las voy a subir a la plataforma por medio de mi canal de YouTube. Entonces, revisar por favor los videos, estudiarlos, anotar, tomar apuntes. ¿Qué más necesito de ustedes? Pues mucha participación, mucha entrega. Los papitos, por favor, entender que esta es una dinámica en la cual nos hemos visto enfrentados todos los profesores, ustedes, todos los alumnos. Hemos tenido que pues comenzar a aprender muchas cosas de la tecnología, de manejar, poder grabar un video, de poder subirlo a una plataforma, de podernos conectar en vivo. Todo este tipo de cosas pues de alguna manera no son fáciles y pues estemos adaptándonos a eso. Eso sería todo, muchachos, y nos vemos la próxima semana.